En los últimos días, los Pandora Papers han marcado la pauta a nivel internacional en materia política y económica, con todas las aristas. Acá en Chile, por supuesto, la atención ha estado puesta en los documentos filtrados a través de esta investigación periodística que apuntaban a algunos antecedentes, hasta ahora no del todo conocidos, sobre la venta de la minera Dominga, que involucra a la familia del presidente Piñera y la familia Délano. Sin embargo, el tema a nivel global se está analizando con otra perspectiva también, con los efectos que tiene el uso de los paraísos fiscales y con las posibles soluciones también para enfrentar los problemas que eso conlleva. Queremos abordar este tema, estamos en contacto con Ricardo Guerrero, abogado chileno, experto en impuestos de King's College London. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Gracias a ti, Sebastián. Ricardo, bueno, esto ha generado mucha discusión, ha abierto todo un debate también respecto a lo que son los paraísos fiscales, a los caminos a seguir. Quisiera ir a lo más básico, que nos contaras qué son los paraísos fiscales efectivamente y para qué sirven. Bueno, para tratar de poner un poco en contexto esto, yo creo que es importante entender dónde se enmarca este debate de los paraísos fiscales, por qué es importante que la ciudadanía conozca más y qué cosas buenas también hemos tenido a propósito de lo que ha estado pasando. Esto se enmarca a propósito de la transparencia del sistema de impuestos, se enmarca en el sentido de cómo los ciudadanos tenemos la posibilidad de exigir rendición de cuenta a las autoridades, de exigir igualdad ante la ley entre todos nosotros. Y para eso, para esas exigencias, nosotros necesitamos contar con elementos de transparencia, necesitamos tener apertura de información. Entonces, ¿qué hacen los paraísos fiscales en definitiva? Impiden a los ciudadanos, impiden a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, poder tener acceso a información para efectos de realizar esta labor más fiscalizadora. En ese sentido, podemos dividir el rol de los paraísos fiscales en cosas buenas en cosas malas, a propósito de lo que ha estado pasando, pero también podemos sacar conclusiones positivas respecto de lo que se ha ido dando en los últimos años y que, bueno, lo único que estamos teniendo en conocimiento son los Pandora Papers, pero que viene con una serie de filtraciones. Partamos con los aspectos negativos, básicamente para poder entender por qué hay tantos cuestionamientos sobre el uso de los paraísos fiscales, Ricardo. Mira, fundamentalmente las consecuencias de los paraísos fiscales se traducen en que las personas de mayores ingresos, fundamentalmente el 1% de mayores ingresos, el 1% más rico, el 1% mayor patrimonio, tiene la posibilidad de elegir dónde pagar sus impuestos. Ellos pueden elegir dónde cumplen la ley. Entonces, en definitiva, eso implica que terminen pagando menos impuestos, que el 1%, las personas del 1% de mayores ingresos del país, terminen pagando menos impuestos que el resto de la sociedad. Perfecto. Entonces, eso en definitiva lo que genera es una deslegitimidad del sistema completo. O sea, en definitiva, los trabajadores, imagínate un profesional dependiente que le puede ir bien y que está pagando impuesto a la renta, ve y empieza a decir cómo es posible que yo esté pagando impuestos versus esta persona que está en el percentil de mayores ingresos, que le va mucho mejor que a mí, que no está pagando, Ricardo, los impuestos que le corresponden. Y eso tiene consecuencias políticas, me imagino, ¿no? ¿Perdón? Eso tiene consecuencias políticas, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto de sociedad, de la vida en común, etcétera. Por supuesto, y tiene consecuencias que estamos viendo también a propósito de los retiros, en el sentido que tú puedes ver en el debate que los trabajadores que tienen fondos de pensiones y que están retirando exigen que esos retiros no paguen impuestos. Y fundamentalmente uno de los argumentos que se daba a propósito de los primeros retiros era que ¿por qué voy a pagar impuestos yo ahora si los más ricos no han pagado impuestos antes? Entonces, esto al final del día también es una bola de nieve que uno dice, ¿cómo volvemos a legitimar el sistema? ¿Cómo los estados se ponen de acuerdo para efectivamente, y aquí por eso uno dice, el problema de la elusión y la evasión fiscal es un problema político, claro, en que los estados tienen que tomar esta bandera para combatirla y exigir a estas personas de mayores ingresos que paguen los impuestos que les corresponden. Ricardo, y ese debate se está dando a nivel mundial hoy día, ¿no? O sea, hay un contexto donde distintos gobiernos están tratando de ir cerrando esa brecha y poner más énfasis desde el punto de vista no de los paraísos solamente, sino de recaudar más y de cobrarle más a los que ganan más, en definitiva.
Efectivamente, entonces aquí entramos a qué ofrecen los paraísos y qué nos ha permitido estas filtraciones entender y cómo los gobiernos pueden aprovechar esto como una oportunidad para hacer reformas. Ajá. Los paraísos ofrecen dos productos principales. Uno, la opacidad. ¿Qué quiere decir opacidad? Opaco, en términos de que las personas que operan en esos lugares pueden esconder su patrimonio, pueden esconder sus actividades, y ahí se generan problemas desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de la corrupción, desde el punto de vista de lavado de activos, etcétera, etcétera. Claro. Otro beneficio que está relacionado con el tema de impuestos es que estas jurisdicciones, en muchos casos, ofrecen tasas muy bajas de impuestos o nulas. En algunos casos no pagan impuestos. Entonces, eso ha generado una competencia entre estados para tratar de ir bajando cada vez más los impuestos. Y a propósito de lo que tú estás diciendo, claro, hoy día, por ejemplo, se acaba de firmar en OCDE 136 países de un total de 140, se comprometieron a establecer un piso mínimo de tasa de impuesto efectiva de 15%. Eso es una muy buena noticia porque en términos que si pensamos qué pasaba años atrás, estaríamos lejos de eso. O sea, antes, claro, hay un consenso internacional que hay que atacar los paraísos fiscales, pero llegar a un nivel de consenso de este tipo, independiente que tiene muchas fallas y que los países en vías de desarrollo no sean los que más se benefician de esto, es un muy buen Ricardo, paso. pero entonces para avanzar en esta línea, ¿habría que terminar derechamente con los paraísos fiscales o habría que regularlos de alguna forma? ¿Cuál es el camino ahí? Mira, yo te diría que hay muchas cosas que se tienen que hacer. A ver, y por eso, planteándolo desde el punto de vista de las cosas positivas, todas las filtraciones que se han dado desde los Panama Papers, los Paradise Papers y ahora los últimos, los Pandora Papers, han permitido a los estados ir ratificando ciertas conductas que tienen los contribuyentes y ciertas estrategias que utilizan para pagar menos impuestos. Entonces, en ese sentido, eso por una parte. Por otra parte, hay una condena mucho mayor por parte de la sociedad civil. La sociedad civil está mucho más consciente, hay un desprestigio de aquellas personas que están utilizando estas estrategias. Se está viendo como inmoral, en algunos países, en Estados Unidos, se está viendo incluso como antipatriota, antirrepublicanos. Se está armando una conciencia de la sociedad civil de sancionar estas conductas. Además, se viralizan en redes sociales de manera mucho más rápida. Eso desde el punto de vista de la condena. Ricardo, pero ese punto es importante. Me gustaría tomarlo para preguntarte sobre la legitimidad también de aquellos que, bueno, son los más ricos, es cierto, pero de aquellos que tienen la posibilidad de llevar sus recursos a otro lugar y tratar de eludir, no evadirlos, ¿no? Sino no cometer una ilegalidad, sino que eludir impuestos. ¿Por qué no es legítimo eso, el que una persona quiera reducir su carga tributaria? Lo que pasa es que al final se entra en el debate de por qué es justo que las personas que tienen mayores ingresos en una determinada sociedad tengan la posibilidad de elegir dónde pagan sus impuestos. Hay algunos que no tienen esa posibilidad. Y entramos en un debate de, bueno, entonces yo tampoco voy a cumplir mis impuestos, entonces mejor que no pague nadie. Sí. Por lo mismo, acá los estados, y por eso se necesita un consenso internacional, porque el capital se moviliza de manera global, esto se ataca en conjunto, y los países en conjunto han venido estableciendo distintas herramientas a las administraciones tributarias para darles la posibilidad de empezar a enterarse qué es lo que está pasando. Ajá. Esto de los Pandora Papers va a ser algo recurrente, o sea, nos vamos a empezar a enterar mucho más seguido qué es lo que está pasando con respecto a personas que esconden sus actividades o que pagan, que realizan estructuras para pagar menos impuestos en estos lugares, y por eso yo te decía que esto es una oportunidad para hacer reformas. Y en ese contexto hay ciertas reformas que se están discutiendo hoy día, por ejemplo, en el Congreso, a propósito de la obligación que tengan los bancos e instituciones financieras de entregar información de saldos de cuentas de los contribuyentes, protegiendo la privacidad de los contribuyentes, por supuesto, los derechos en ese sentido de la intimidad. Por otra parte, hace un año quedó un compromiso en la ley de presupuesto de establecer cuáles son los beneficiarios finales de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son las personas naturales que están detrás de todo este humo de empresas que se crean entre medio
Claro, que al final del día lo único que buscan esos esquemas es que la autoridad tributaria u otros, incluso pueden ser acreedores en muchos casos, Sí. no lleguen a saber dónde estas personas de mayores ingresos patrimonio Ricardo, tienen guardado su patrimonio. Antes de que se nos vaya el tiempo, pero hemos hablado de cómo se va generando cierto consenso, ¿no? Y de actuar a nivel global. ¿Por qué es importante esa respuesta en el momento específico en el que estamos? Después de una pandemia, después de un montón de desigualdades que quedan a la vista, de mayores necesidades de gasto a nivel fiscal también. ¿Por qué es relevante abordar el tema en este momento? Es muy relevante en el sentido, bueno, en el caso nuestro fundamentalmente, pues necesitamos volver a legitimar el pacto, en este caso el pacto tributario, que está sumamente deslegitimado. O sea, cuando uno ve la evolución de las personas que justifican evadir impuestos en los últimos años, vemos que ha incrementado mucho estas personas que legitiman no pagar impuestos, que legitiman evadir. Y una de las razones principales que explica eso es la falta de redistribución, la falta de progresividad en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que los sistemas de impuestos garanticen que aquellas personas que tienen más paguen más. Y en el caso nuestro, cuando uno analiza y ve nuestro sistema de impuestos, y esto no solamente Chile, también se refleja en otros países de la región, vemos que efectivamente el IVA es la contribución mayor de los recursos del Estado, y tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor respecto de otros impuestos a la renta, impuestos al patrimonio, sí, que permitirían que aquellos que tienen más paguen más impuestos. Pero como te digo, como decía en un principio, eso es una decisión política. Absolutamente. Esto es una decisión de estados, gobiernos que tienen que tomar esa bandera y que al mismo tiempo las élites también se tienen que dar cuenta que primero es mucho más difícil esconderse, sí, que van a tener problemas reputacionales, y segundo, que tienen una responsabilidad mayor en el porvenir de los países. Sí, de todas maneras, y muy pertinente esta discusión en general, en el contexto chileno en particular. Ricardo, gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ti, Sebastián, de nuevo por la invitación. Bueno, la carrera presidencial se ve parte de este debate, no solo sobre los paraísos fiscales, sino más bien la discusión tributaria, forma parte sustantiva de las reformas que están planteando los candidatos en la carrera presidencial de este año acá en nuestro país.